Q10 o en el detox. La coenzima Q10 nos ayuda a mejorar una enzima que se llama la glutatión peroxidasa. Esa ahora está un poquito de moda, sobre todo porque se está hablando mucho de su disminución en personas con Alzheimer y en todas las enfermedades que tienen que ver con degeneración del sistema nervioso. Entonces, se están tratando de utilizar dosis un poco altas para tratar de reponer esto. Generalmente las dosis por vía oral no son tan efectivas. En teoría se debería utilizar intravenosa, pero las dosis altas de coenzima Q10 pueden llegar a disminuir la progresión de enfermedades crónicas degenerativas como el Alzheimer. Y el selenio, que nos ayuda, es un cofactor de la glutatión peroxidasa, que nos ayuda a la función del páncreas, que nos ayuda a la función de la vitamina E, sobre todo para mejorar la salud ósea, y ese aparece en el Life Pack. Entonces, todas estas sustancias que están ahí enumeradas actúan de cierta manera como protectores de la célula, del ADN, protegen contra radicales libres y por tanto protegen de la oxidación. Por esas razones que nos pueden ayudar a evitar el envejecimiento y a evitar enfermedades crónicas como el cáncer. Siguiente. Bueno, la idea era como hacer unas pausas para si había preguntas, pero vamos entonces a dejarlas para el final. Siguiente, por favor. Bueno, en el proceso de inflamación, vamos a hablar de la inflamación. La inflamación es una respuesta específica ante un trauma. Ese trauma puede ser un golpe, puede ser que a uno lo muerda un perro, que se caiga, se fracture. Entonces hay inflamación y esa inflamación es la que le permite, no es mala, es la que le permite al organismo repararse. Pero en ese proceso de inflamación se pueden producir ciertos daños. ¿Por qué? Porque el proceso de inflamación produce unas sustancias que ayudan, pero otras que pueden hacer daño. Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces, es en la membrana de la célula donde principalmente están las sustancias que van a mediar la inflamación. Allí en esa membranita, esa sería todo el organismo, ahí están las células, esa sería una célula ampliada, y en la membrana de la célula, es decir, en la partecita blanquita que está por alrededor, estaría esta membrana. Ese es un aumento de esa membrana. Ahí hay unas sustancias que son grasas, y esas grasas son las que al desdoblarse permiten que se produzcan las sustancias de la inflamación. Esa sustancia, la principal, es el ácido araquidónico, y del ácido araquidónico es de donde salen las sustancias para producir la inflamación. Siguiente. Entonces, en esa membranita, un trauma, una infección, la disminución del oxígeno, que se puede presentar por muchas razones, o los tóxicos pueden generar la inflamación y hacen que el ácido araquidónico se desdoble y por varias vías, por dos vías que tienen ahí sus nombrecitos, se pueden producir esas sustancias que están allá, que se llaman prostaglandinas y leucotrienos. Tienen nombres raros, como se dice en medicina, pero esos en general se llaman eicosanoides. Eicosanoides por la forma que tienen en la estructura química. Y de esos eicosanoides hay unos buenos y hay unos malos. Los buenos nos ayudan a generar una inflamación que sea regenerativa, y los malos nos generan los daños secundarios a la inflamación, que son los daños en la estructura, una cicatrización anómala, y pueden causar problemas a largo plazo, como por ejemplo la inflamación que producen las enfermedades degenerativas como la artritis reumatoidea o como la artrosis, que no es una inflamación para reparar, sino que es una inflamación que va produciendo daños y daña las estructuras. Siguiente. Pero uno puede, con la alimentación y con ciertos productos de la alimentación, lograr obligar al organismo a que produzca inflamación buena o inflamación mala. La inflamación mala la ayuda a uno con todas las grasas saturadas, con todas las grasas animales, con todas las grasas muy espesas. Esas grasas saturadas, las frituras, todo eso genera que esas grasitas vayan metiéndose dentro de la membrana y que cuando haya inflamación produzcan inflamación mala y dañen. Pero hay grasas que nos pueden reemplazar al ácido araquidónico dentro de la membrana celular, como por ejemplo son los omega 3, provenientes principalmente, pues hay fuentes vegetales y fuentes animales. Las fuentes animales son mucho mejores porque tienen una estructura que les permite ser más fluidas, es decir, más líquidas, y ya cuando hay un proceso inflamatorio se desdoblan esas y producen eicosanoides buenos.
Es decir, que aunque uno se golpee, pues sí se va a inflamar, pero no va a ser una inflamación crónica ni le van a quedar problemas, y eso nos ayuda a que en todos los lugares donde hay inflamación mal, por eso son tan efectivos en los procesos artríticos, nos ayudan a que esa inflamación comience a regenerar y no nos siga dañando los tejidos. Por eso tenemos buenos resultados con omega en pacientes con artritis. Siguiente. Bueno, espera. ¿Cómo? El LifePack Nano tiene ácidos omega, tiene ácidos grasos omega 3. El LifePack solito no tiene omega 3. Entonces, de esos dos hay dos tipos principales que son el DHA y el EPA. El DHA son más fáciles, es más fácil llamarlos así porque los nombres son bastante raros. Ácido docosahexanoico y ácido eicosapentanoico. Entonces, cada uno, ustedes siempre van a ver, por ejemplo, en las leches, que las leches para los niños, las leches de fórmula dicen, traen DHA. ¿Por qué tienen DHA? Porque ese nos ayuda a proteger el cerebro y nos ayuda a proteger la función del sistema nervioso. Pero no solamente eso, o sea, es importante para el cerebro, nos mejora es importante consumirlo durante el embarazo para que el crecimiento del cerebro del niño sea adecuado. Mejora la memoria, se puede utilizar también en casos de depresión. Hay estudios en los que muestran disminución de la ansiedad en pacientes depresivos con ácidos omega 3. Mejoran el estado de ánimo porque parece que tienen influencia sobre la sustancia que a uno lo pone feliz, que se llama la serotonina. Nos ayudan también a proteger contra el Alzheimer y también en la degeneración por la edad, que yo por eso lo puse en pregunta. ¿Será que sí existe tal degeneración con la edad? Porque yo pienso que lo que pasa es que nosotros estamos llenos de radicales libres y tenemos pocos antioxidantes por la dieta, por los hábitos, y eso es lo que hace que las personas con el tiempo vayan perdiendo ciertas capacidades. Pero nosotros podríamos evitar eso, es decir, prevenir el envejecimiento cerebral utilizando buenas dosis de ácidos que protejan eso. Tengo una pregunta clara en cuanto a esto. En lo que usted dice de generación de pregunta. Yo tengo una enfermedad degenerativa en la columna. Sí. Y cuando usted habla de radicales, entonces es allí donde me vuelve el interrogante que siempre en estos 12 años esta enfermedad me ha causado. Entonces mi enfermedad degenerativa, ¿qué la causó? Si tenía buenos hábitos alimenticios, era deportista de alto rendimiento. ¿Por qué este daño generativo tan grave desde la parte lumbar hasta la cervical? ¿Qué puedo hacer yo para eso? Más adelante voy a hablar un poquito sobre eso, pero sí es interesante tu pregunta. Entonces más adelante vamos a hablar de eso. Las dosis normalmente que uno encuentra en el mercado, si ustedes ven los omega que vienen de 200, de 150, que son dosis muy bajitas que le permiten a uno como mantenerse, es decir, no permitir el avance, pero si uno quiere obtener mejorías, obtener resultados clínicos, uno puede utilizar dosis muy altas. Lo ideal, lo que se recomienda es de 300 miligramos a 1,4 gramos, pero hay estudios hechos incluso con 5 o con 6 gramos diarios en los que se logran resultados clínicos en unas 3 o 4 semanas, por ejemplo en pacientes con Alzheimer, en los que ellos comienzan a recuperar muchas funciones solamente reponiéndoles ácidos grasos omega 3 en buenas cantidades, principalmente con DHA. Generalmente se recomienda que la proporción entre DHA y EPA sea de 2 a 1. Entonces eso es para tenerlo en cuenta porque generalmente si vemos los productos vienen con una concentración adecuada. Siguiente. Bueno, será otra pausa, pasemos a la siguiente. Vamos a hablar de nutrición. Entonces en la nutrición, para hablar de un poquito del LifePack Nano y por qué es tan importante la nutrición, pero no hablamos solamente de la nutrición del organismo, porque casi siempre que uno habla de nutrición piensa en carbohidratos, proteínas y lípidos. Y con ese esquema tan grandote se piensa manejar una cosa que es muy complicada, que es todo el metabolismo del hígado. Entonces hay muchos lugares en los que nosotros podemos actuar y para eso no solamente necesitamos proteínas, carbohidratos y lípidos, sino que necesitamos otros nutrientes. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del metabolismo de los carbohidratos porque ese metabolismo de los carbohidratos necesita muchos cofactores, no es solamente que uno se coma la papa, el arroz y que de ahí va a sacar la energía o coma azúcar para sacar energía, sino que necesita muchas otras sustancias para que esa energía pueda ser funcional, pueda aparecer y pueda mantenerse por mucho tiempo.
Igual en el metabolismo lipídico, cuando uno ve que los lípidos se están alterando, por ejemplo, que se están subiendo el colesterol, que se están subiendo los triglicéridos, generalmente uno piensa, pues primero que la dieta no anda muy bien, pero si la dieta está muy bien, uno piensa que el problema está en el hígado, es decir, que la nutrición del hígado no está siendo suficiente, es decir, que allá faltan vitaminas, minerales, oligoelementos que son los que permiten que el hígado sea capaz de coger todas esas grasas, metabolizarlas y eliminarlas y mantener unos niveles adecuados. El metabolismo de las proteínas también es muy importante, entonces todas estas funciones están en el hígado, que es ese rojito que está allá. Yo lo pongo como la central energética porque es ahí donde llega toda la alimentación. Entonces él metaboliza carbohidratos, metaboliza lípidos, metaboliza las proteínas, él es el que coge todos los aminoácidos que han sido recogidos desde el intestino, los desdobla y los manda para formar músculos, para regenerar todas las células nuevas, para formar colágeno, que es el que le mantiene a uno la piel joven, para formar el colágeno que está en todas las estructuras, en los tendones, cuando uno se corta, allá se forma colágeno, y todo eso está comandado por el hígado. Pero entonces no es solamente proteínas, carbohidratos y lípidos, sino que se necesitan muchas sustancias, y por eso es importante mantener una nutrición adecuada. También el hígado maneja la coagulación de la sangre, allá se producen muchos factores que son los que permiten que cuando uno se corte la sangre se coagule. También funciona como un almacén del hierro, allá se guarda todo el hierro que se va a utilizar. El hierro es importante porque hace parte de la hemoglobina y la hemoglobina es la que le lleva oxígeno a todos los tejidos. Entonces cuando tenemos el hígado alterado podemos tener problemas de la oxigenación. También es el encargado de la eliminación, la excreción de fármacos, hormonas y todas las cosas que uno come, respira, se unta, el hígado las recoge y las elimina, entonces tiene muchísimo trabajo. Y la fabricación de bilis, la bilis es la que nos ayuda a metabolizar las grasas para que ellas se absorban en el intestino. Entonces ese hígado casi siempre en medicina está olvidado y aparece allá, solamente uno se acuerda de él cuando hay hepatitis o cuando hay una enfermedad así complicada, pero a los médicos casi siempre se nos olvida nutrir el hígado. Siguiente. Y en la parte de la nutrición uno puede ver algunos signos tempranos de la disfunción hepática, antes de que le aparezcan alteraciones del hígado, antes de que aparezca hígado graso. Uno puede encontrar que el paciente o las personas tienen fatiga, que es muy frecuente ahora, que las personas están confusas, que tienen inquietud, que están angustiadas, que hay aumento de los lípidos, de lo que ya hemos hablado, aumento de peso, enfermedades crónicas como la diabetes, como las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que no tienen que ver solamente con que el pulmón está dañado, sino con que no hay cómo repararlo. Las varices, las hemorroides, son disfunciones ya un poco más físicas del hígado. Hemorragias, cuando no se están produciendo los factores de la coagulación, entonces la gente se cepilla, le sangran al cepillarse, eso quiere decir que la coagulación, bueno, puede ser una señal, ¿no? Si eso está acompañado de moretones, uno podría pensar que de pronto hay una alteración en el hígado y déficits de vitaminas. Entonces ese hígado es muy importante y por eso es importante nutrirlo. Siguiente. Y pues nosotros afortunadamente tenemos en el Life Pack muchos metabolitos, muchas sustancias que nos ayudan a nutrir el hígado. El fósforo, que es importante para la producción de energía, porque toda la producción de energía se basa en los átomos de fósforo, que son los energéticos. El calcio, que nos va a permitir una salud ósea, que regula la función muscular, porque es el que nos ayuda a contraer y a relajar los músculos. El magnesio nos sirve como cofactor enzimático, que nos va a permitir que muchas cosas de producción de energía y muchas partes del metabolismo de muchas sustancias que se absorben y que se guardan funcionen. El cobre, que es constituyente de unas enzimas que se llaman oxidasas, que nos ayudan a eliminar toxinas, a eliminar radicales libres, que nos ayudan al metabolismo. También el cobre nos ayuda a la absorción del hierro. El yodo, que es importantísimo para el metabolismo de la tiroides, porque es el que nos permite una función adecuada de la tiroides, y la tiroides nos maneja todo el metabolismo, es la que nos maneja el peso, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, y todo eso tiene un control hormonal muy fino. El molibdeno, que
tiene que ver con las oxidasas que nos ayudan a eliminar y a metabolizar el ácido úrico. Entonces, cuando hay problemas de ácido úrico alto, casi siempre es porque puede haber una deficiencia de molibdeno. El selenio es parte de una serie de enzimas que se llaman glutatión peroxidasa. ¿Qué hacen esas? Protegen contra la oxidación, entonces están acá protegiendo el ADN para que no se nos dañe. El silicio, que nos ayuda a la calcificación ósea, que ayuda también a la síntesis de colágeno y por lo tanto nos va a ayudar para mantener la piel de una forma adecuada, joven, con adecuada tersura de hidratación. Y el zinc, que es muy importante para la producción de hormonas. Todas estas sustancias se encuentran en el Life Pack. Siguiente. Pero no es solamente importante nutrir el hígado, sino que también hay que nutrir la mitocondria. La mitocondria es una partecita que está dentro de la célula, que es como el hígado de la célula, es decir, la mitocondria es la que se lleva todo el trabajo pesado en la función celular. Allá es donde se produce toda la energía que se produce en el ATP. El ATP es la molécula que produce la energía, pues la que almacena la energía. La respiración celular es un proceso mediante el cual, que está ahí dibujadito, se le llama respiración porque tiene que ver con la utilización de oxígeno y de azúcar por la mitocondria para producir energía, que sale como los ATP, esos que parecen estrellitas, es la energía, y la mitocondria elimina agua. Entonces ella está todo el tiempo produciendo eso y por eso se llama respiración, porque está utilizando oxígeno y está utilizando la glucosa. Esa respiración celular se llama cadena respiratoria y la vía, es una vía metabólica para la oxidación de los alimentos. ¿Por qué? Porque todos los alimentos, finalmente, las proteínas se pueden guardar como aminoácidos, pero también se pueden convertir en azúcar, y todo lo que uno busca, lo que el organismo busca, es convertir en azúcar las sustancias para que la mitocondria y la célula las pueda utilizar para producir su energía y mantenerse funcionando. Entonces, es una vía metabólica para la oxidación de los alimentos, la que está dentro de la mitocondria. Y todo esto requiere vitaminas y minerales, y todos esos, la mayor parte, están incluidos dentro del Life Pack. Siguiente. Esto se llama el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una parte muy complicada en la bioquímica que a todos nos cuesta trabajo cuando nos lo están enseñando, pero solamente cuando uno comienza a hacer otro tipo de terapia se entiende para qué funciona el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, entonces, uno comienza a darse cuenta que hay muchos lugares, es un ciclo en el que se producen la energía, es un ciclo de producción de energía, y ahí hay unos cofactores, como unos pasitos, unos escalones, en los que pueden hacer falta ciertos nutrientes. Cuando esos nutrientes hacen falta, pueden aparecer ciertos signos, por ejemplo, estrés, alergia, enfermedades nerviosas o musculares, envejecimiento endocrino. Eso quiere decir que las hormonas no se producen en la misma cantidad que antes, puede producirse anemia, puede producirse hiporreactividad, es decir, que el organismo no reacciona ante los estímulos externos infecciosos o traumáticos, puede producirse intoxicaciones con sustancias que debería eliminar el organismo y no las puede eliminar, enfermedades recurrentes y enfermedades crónicas. Entonces, para lograr una nutrición adecuada que permita que el ciclo de Krebs funcione, son muy importantes algunas vitaminas del complejo B, que son las que están enumeradas allá, como riboflavina, niacina, tiamina, el ácido pantoténico, minerales como el calcio, el magnesio y el manganeso. Esos son necesarios para la producción de energía y para que ese ciclo esté funcionando, esté produciendo energía, eliminando toxinas, y todos estos también están en el Life Pack. Siguiente. En el Vitox nosotros encontramos, y en el Life Pack encontramos riboflavina, niacina, tiamina, ácido pantoténico, calcio, magnesio y manganeso. Entonces estos dos productos nos ayudan a mejorar el ciclo de Krebs y la producción de energía dentro del hígado y dentro de la mitocondria, que es realmente donde se produce la energía de todas las células. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de otra partecita que es la desintoxicación. Para mí es el paso principal en el tratamiento de los pacientes. Y les quiero hablar de esto porque hace una gran diferencia en los resultados que uno obtiene. Cuando uno tiene un paciente intoxicado, es decir, que tiene estreñimiento, que come mal, que fuma, que no hace ejercicio, que está obeso, suele tener muchos síntomas.
Y esos síntomas muchas veces tienen que ver con la acumulación de toxinas y con falta de sustancias adecuadas. Entonces uno puede comenzar a nutrirlo, pero si él no tiene cómo absorber porque sus mecanismos están intoxicados y no funcionan, el paciente no va a recuperarse o se recupera más lentamente, o uno tiene que gastar mucha plata para lograr sacarlo de allá. Pero todo eso se mejora cuando uno desintoxica. La desintoxicación es como abrir las puertas para que salga todos los tóxicos que tiene, y después uno sí comienza con la nutrición. Entonces eso es lo que yo en mi consulta suelo hacer: primero desintoxicar, y para eso pues uno abre las puertas. ¿Cuáles son las principales? Pues el colon y el hígado. Por favor. Entonces ahí tenemos: optimiza resultados, respuestas más rápidas, elimina toxinas, elimina muchos síntomas y mejora la absorción de nutrientes. Por lo tanto, si uno va a dar nutrientes que ya están en un life pack, necesita que el paciente esté desintoxicado. Siguiente. Y para eso yo propongo un esquema que nos va a permitir, primero, en el colon lograr deposiciones normales, mínimo una vez al día, porque es que hay gente que va cada 3 o cada 4 días y pues obviamente no está sacando todo lo que tiene que sacar. Entonces, al mínimo, al menos una vez al día. Pero si es posible 2, y mucho mejor si es al menos 3 veces, es decir, como con los bebés, que los bebés comen y van al baño, es decir, que uno coma y vaya al baño, eso es lo normal. Y una vez que uno esté logrando eso, eso se logra simultáneamente con una recuperación de la flora intestinal, porque la flora intestinal nos ayuda a producir muchas sustancias y ayuda a que el organismo funcione mejor, nos ayuda a que el colon se mantenga mejor, y muchas veces muchos problemas de colon irritable no son porque el colon está enfermo, inflamado, porque el colon no funciona, sino porque las bacterias que deberían estar ahí no están. ¿Por qué? Porque tomaron antibióticos, porque tomaron metronidazol, porque les dieron amoxicilina para una amigdalitis, y todas esas bacterias se murieron, y entonces la flora que debería estar allá no está, y por lo tanto el colon está protestando. A veces solamente con agregarles fibra que nos dé un adecuado volumen, porque a veces la gente no come suficientes frutas ni verduras, entonces la fibra nos puede ayudar, ideal si esa fibra proviene de las frutas y las verduras, pero en pacientes que no funcionan, fibra, Nutrify, probióticos que nos van a ayudar a mejorar, a recuperar la flora intestinal y nos van a mejorar la salud del colon. Cuando el colon se desinflama, todo se desinflama. Se desinflaman las mucosas, como la mucosa de la nariz, la mucosa de los oídos, la de la garganta, las vaginitis disminuyen, las infecciones urinarias disminuyen, las gastritis disminuyen, y todo eso disminuye. ¿Por qué? Porque el colon está funcionando bien. Allá en el colon es muy importante porque se producen 2 sustancias que no las tengo ahí anotadas, pero que son importantísimas. La serotonina. La serotonina es la sustancia que nos mantiene el estado de ánimo, es como el antidepresivo natural, es decir, la que nos mantiene el ánimo normalito. El 90% de la serotonina proviene del colon, y para que ella se produzca se necesita tener las bacterias funcionando bien. Y la otra se llama la inmunoglobulina A. El 85% proviene del colon, y esta es la que nos defiende contra virus y bacterias. Entonces evita que nos den infecciones. Si un colon exactamente. Entonces, por eso es que yo comienzo por acá, siempre. Y tenemos productos para eso. El detox nos ayuda a limpiar el hígado. Tiene una planta que se llama Cardus marianus, o cardo de leche también le dicen, que es el principal medicamento en homeopatía para limpiar el hígado. Nos ayuda incluso a regenerar pacientes que están con cirrosis, y nos ayuda a traerlos desde una cirrosis a un hígado que funciona cada vez mejor. Y ese lo tenemos en el detox. Y ayudar a la nutrición, a que el organismo funcione mejor con las enzimas, mejorando la absorción de nutrientes. No le haga nada. Hablemos un poquito sobre el cáncer. Es muy importante y muy amplio. El cáncer tiene un origen multifactorial. Una parte tiene que ver con las cosas que uno ya no puede modificar, como por ejemplo la edad, el género, la raza, la herencia, y otras que sí se pueden modificar, como la dieta, los hábitos tóxicos, estilo de vida, medio ambiente y microorganismos. Hay algunos microorganismos que pueden causar, generar muchas inflamaciones que pueden llegar a producir cáncer. Entonces el estrés oxidativo tiene que ver
Estrés oxidativo se llama porque estaban oxidándose las células. Tiene que ver con un balance entre las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas buenas uno las puede ayudar evitando los factores modificables y aumentando los que nos defienden. Ahí sería una alimentación ideal, pero muchas veces eso no ocurre. Siguiente. Por muchas cosas, por el trabajo, por otras cosas no se puede hacer. Entonces el cáncer, entre los factores modificables, ya sabemos que todos esos factores que están allá, que están generando estrés oxidativo y que pueden llegar a producir una alteración de los genes, nos van a dañar el ADN y eso se pueden evitar. Entonces esos factores modificables actúan en el genoma, es decir, en los genes que están acá en el ADN, y pueden generar que estos promotores se activen y comiencen a producir cáncer, comiencen a producir crecimiento. Siguiente, por favor. Entonces el cáncer tiene varias partecitas que ayudan, y es que cuando hay poquito oxígeno comienza a crecer las células desmedidamente. La angiogénesis es cuando el tumor comienza a dar venitas para todas partes para crecer. La apoptosis se inhibe, es decir, la apoptosis es la muerte programada de la célula que se tenía que morir en tantas semanas, ya no se muere y sigue viviendo y sigue creciendo y puede causar tumores. Y hay una guerra entre los protooncogenes, que son estos que nos pueden causar cáncer, y los genes supresores, porque también por aquí hay otros que nos suprimen estos. Estos casi siempre se ven dañados por los estímulos externos. Entonces ahí se forma una guerra, pero nosotros podemos ayudar para ayudarle a los genes supresores de tumores. Siguiente. Entonces acá vemos cómo crece un tumor y las células, acá vemos que las células normales están al lado izquierdo y poco a poco van acumulando ciertos cambios hasta que llega un momento en que alcanzan un número tan grande que no se puede manejar y se producen los tumores. Siguiente. Entonces el cáncer tiene que ver directamente con los daños sobre el ADN. Siguiente. Y ahí actúan los antioxidantes. Y otra vez tenemos los que ya habíamos visto: carotenos, polifenoles, vitamina E y C, cobre, zinc, magnesio, selenio. Pero además nosotros encontramos en el Cordymax y en el Face-Lock Vitality la didanosina, que es un hongo que es de origen chino, que nos protege muchísimo contra las alteraciones tumorales, porque nos inhibe el daño directo del ADN. La coenzima Q10, que nos protege, es un antioxidante, que lo que encontramos en nano coenzima Q10, el Trexibitox, que también nos ayuda a proteger las células, y el Ganoderma, que es un hongo que es espectacular porque nos ayuda muchísimo a evitar los tumores. Y ese lo encontramos en el Reishi Max. Siguiente. Y ahora, la otra parte es del metabolismo energético. En esta parte del metabolismo energético quiero hablarles sobre lo que pasa con, bueno, el azúcar siempre viene de la dieta y casi siempre uno piensa en proteínas, grasas y carbohidratos. Siguiente. Entonces acá vemos que cuando uno come, dependiendo de lo que coma, uno va a hacer que el páncreas produzca una sustancia u otra. Cuando se produce insulina, la insulina, que sería la vía del azul, nos ayuda a que todo el azúcar que está por ahí se guarde como grasa y nos pasa un poco del azúcar para que se metabolice, pero casi siempre tiende a guardar. Cuando uno come algunos alimentos con predominio de proteínas, se produce una enzima que se llama el glucagón, una hormona que se llama el glucagón, y el glucagón nos ayuda a mejorar el uso de la glucosa que está por ahí acumulada en el hígado, que está en los músculos, y todo lo que uno va comiendo, él lo acumula en forma de músculo, nos ayuda al aumento de la masa muscular. Siguiente. Entonces, cada vez que uno come, dependiendo del tipo de alimentos que coma, si come por ejemplo carbohidratos como pan, papas, arroz, lo que vamos a obtener es que el azúcar se nos sube, así como la curvita anaranjada, y eso hace que se produzca insulina. Pero lo ideal es que nosotros consumamos alimentos que tengan un aumento del azúcar más lento, como este verdecito. Siguiente. Entonces, si nosotros observamos los niveles saludables de insulina que nosotros tenemos acá, deberían estar hasta cierto punto. Ahí están
mol por litro, pero acá nosotros lo tenemos entre 70 y 110, es más o menos lo que nosotros esperamos.